Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana por el Señor permitirnos estar aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Y vamos a comenzar este servicio de adoración orando. Señor, gracias te damos por la bendición de reunirnos. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los hermanos aquí presentes y también los que están a través de las redes. Gracias, Señor, y te rogamos por los que vienen en camino, también tú les traigas. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, y te rogamos que nos gocemos en los cánticos. Dirige a nuestro hermano Misael con la dirección musical y nosotros entonando esos cánticos, y también guíame en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro hermano Misael Florentino. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 210, En la Cruz. En penas largas fue a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. De una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perpetuo amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vamos a cantar el himno 281, la palabra del Señor. La palabra del Señor, predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador, sed testigo de su amor, el poder del Salvador. Predicad, predicad, el ejemplo del Señor, imitad, imitad su bondad y tierno amor, imitad, imitad constancia en la oración.
venida del Señor. Esperar, esperar, Él vendrá, no tardará. Esperar, esperar, como siervos del gran Rey, trabajar con celo y fe. Si sembráis, de comeréis. Esperar, esperar. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Como dice ese himno, fue en la cruz donde yo primero vi la luz, vi a Jesús en la cruz. Damos gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, murió en la cruz, dio su vida en la cruz. Y hemos estado estudiando en 2 Corintios capítulo 5 y estuvimos viendo, nos está hablando acerca de la reconciliación. Primero el apóstol Pablo está hablando de lo que sucede, de por qué él estaba tan motivado a predicarle la palabra a ellos, a exhortarle, a animarles, a que ellos sirvieran al Señor, que se entregaran al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, mire, eso no viene de mí, no es porque yo soy don Pablo, no es porque yo tenga ese deseo así, es por el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos empuja, nos obliga a nosotros a entender que Él murió por nosotros. Y que si uno murió por nosotros, entonces significa que todos estábamos muertos. Y estamos muertos para el mundo. Ahora, si vivimos por Cristo, por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, ahora nosotros vivimos para Él, para agradarle a Él. ¿Por qué? Y decimos, bueno, todo esto no vino de nosotros. Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, por medio de la fe en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, todo esto proviene de Dios. Eso no es de que se apareció automáticamente, no, Dios mismo lo programó. Y toda esta salvación, toda esta vida eterna, todas esas bendiciones que tenemos han venido de Dios. Ahora nos está hablando acerca de la reconciliación y nos dice en los últimos versículos 18 a 20, nos habla de la reconciliación. Ahora, hablando de la reconciliación, nosotros vemos que cuando dos personas son enemigas, están enemistadas, necesitan a alguien que los reconcilie, o uno de los dos decide reconciliarse. Ahora, el asunto con nosotros y Dios es que Dios no se hizo enemigo de nosotros. Nosotros nos hicimos enemigos de Dios cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, y cuando usted y yo decidimos voluntariamente continuar los pasos de Adán, alejados de Dios, separados de Dios, huyendo del camino de Dios. Entonces Dios mismo se encargó. Ahora, Él nos está hablando, mira el versículo 18, 5, 18 y 19, 2 Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19, dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos mandó a que nosotros llevemos la palabra de reconciliación. El ministerio nos dio el servicio de reconciliación que nosotros tenemos. Cada creyente tiene el llamado de
promover, de hacer, de llevar ese deseo de Dios, esa voluntad de Dios, de que el hombre se reconcilie con Él, para Él darle todos los beneficios, la salvación de su alma, porque ya Él envió a su Hijo Jesucristo, ya Cristo se sacrificó, ya Él derramó su sangre por nosotros. Por lo tanto, ahora ¿quién impide que seamos otra vez, o que la persona sea nuevamente amiga de Dios, esté en paz con Dios? Es la persona, cada uno de los que no quiere aún arrepentirse y convertirse a Jesucristo. Y dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios reconcilió al hombre. Dios proveyó a Jesucristo para la reconciliación del hombre, pero el hombre tiene que tomar la decisión. Ahora aquí el Señor nos está diciendo a los creyentes en Cristo, no solamente a los apóstoles, que le dijo en aquel momento, no solamente a los creyentes, nos dice ahora recordando que los apóstoles ya tuvieron su función. Ahora nosotros somos, dice, los que iban a creer por la palabra de los apóstoles. Ahora nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos el mandato, el ministerio de la reconciliación. Nosotros no vamos a reconciliar por nosotros mismos. Tenemos que guiar a la persona a que la persona decida reconciliarse con Dios. Pero nosotros tenemos que darle el mensaje, cómo es que pueden reconciliarse con Dios, porque Dios mismo lo dice en su palabra. Ahora, anteriormente, cuando habían dos pueblos que eran enemigos, esos dos pueblos que eran enemigos, si venía uno a invadir al otro, ese que iba a ser invadido, o trataban de invadirlo, pues naturalmente él investigaba cuántos soldados traía el otro, o cuáles equipos traía, cuáles implementos, cuáles armas traía para invadir, y analizaba, calculaba, evaluaba y decía, bueno, con tantos yo tengo nada más 10,000 y aquel tiene 20,000 o 40,000, o tiene 10,000, nosotros 20,000, pero ellos tienen más armas. Vamos a mandar una embajada de paz. Entonces enviaban al embajador o unos embajadores. Esos iban a hacer las paces. Era para que hubiera paz, ya sea que acordaran, coordinaran el darle tributos o pagarle impuestos o tributos a esa nación que venía a invadirle, o para llegar a un acuerdo. Pero esas personas iban a dar el mensaje de paz, eran mensajeros de paz. Si ese mensajero, si ese embajador no quería que hubiera paz, ese embajador iba entonces a indisponer a aquellos para que entonces cuando estos invadieran, ese embajador se quedara como el jefe o el rey, o guiara o tuviera beneficios. Por esa razón, a esa persona que se iba a tomar como embajador tenía que ser confiable, de mucha confianza. Así también cuando un país designa un embajador, ese embajador tiene que ser una persona confiable. Tiene que ser una persona que conozca su país, que conozca la cultura de su país. Tiene que conocer cuáles son los símbolos patrios de su país. Tiene que conocer, y vemos nosotros que va con un traje blanco. Está hablando de pulcritud, está hablando de pureza, de limpieza. ¿Ustedes de verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que entender que es un embajador. Un embajador. Un embajador es alguien que va en representación de un país. Ese embajador tiene que conocer su país, tiene que amar a su país, tiene que estar dispuesto a luchar por su país, tiene que mostrarle al otro lo bueno que es su país, lo seguro que es su país. Tiene, en sentido general,
tiene que ser fiel como embajador. Ahora aquí, el versículo 20 de 2 Corintios 5, Dios nos está diciendo a nosotros que somos embajadores, que todo proviene de Dios, que quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice, nos encargó, dice el versículo 19, la última parte, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, nosotros, los que ya hemos sido reconciliados con Dios por creer en Cristo y su sacrificio y sangre derramada en la cruz, y porque Dios nos ha encomendado la palabra de la reconciliación por Cristo, somos, en primer lugar, embajadores de Cristo. Somos. No es que vamos a ser, es que ya somos. El que ha nacido de nuevo ya es un embajador de Cristo. Aquel que Dios le ha hecho nacer de lo alto ya es un embajador de Cristo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tiene un ministerio, y ese ministerio es de llevar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, para que se reconcilien. Por lo tanto, ahora somos embajadores en nombre de Cristo, embajadores de Cristo. Y dice 2 Corintios 3:6, míralo ahí. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No es dice que ahora somos ministros de competentes, significa que calificados y cualificados por Dios. Cada uno de nosotros es cualificado por Dios, es competente, significa que estamos completos, que estamos equipados para nosotros cumplir con nuestra función de embajadores de Cristo, embajadores en nombre de Cristo. De la manera que el Padre envió a Cristo, Él envió a sus discípulos y a nosotros también, para que nosotros llevemos la palabra de reconciliación a aquellos que aún no le conocen. Jesús salvó a Saulo de Tarso, pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo que iba a suceder con él antes de él mismo saberlo? Vamos a ver Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Y él dice que él le había librado a su pueblo de los gentiles. Y ahora el 18 dice, Hechos 26, 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el propósito de nosotros ser embajadores, de nosotros llevar el mensaje de la reconciliación, ser ministros de la reconciliación, ministros competentes, es para que Dios les abra los ojos a los incrédulos, para que ellos entiendan, para que ellos comprendan, para que ellos sean salvos y para que anden en santidad delante de Dios. Ese es el propósito. Y nosotros vemos que Pablo dice también que él es un encadenado por el Evangelio. Él era un prisionero y él era por el Evangelio, no porque había hecho algo malo, por predicar la palabra de Dios, como hay personas en otros países que sufren y son encadenados y son asesinados por ellos predicar la palabra de Dios, por no negar la fe, por no negar al Señor Jesucristo. Así que el Señor nos manda que nosotros debemos con denuedo predicar la palabra de Dios, con denuedo nosotros llevar el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación. Ahora, la pregunta que me hago, cada día, no una vez al mes, sino cada día, cada momento que tengo la oportunidad
de actuar como un embajador de Cristo. La pregunta es, ¿soy yo como embajador, represento a Cristo fielmente? ¿Represento yo a Cristo? Porque si el embajador es un representante de su país, nosotros somos representantes de Dios, somos representantes en nombre de Cristo, somos representantes de Cristo, somos embajadores de Cristo. La pregunta es, ¿hablo yo con valor de Él a cada persona? O aunque no tenga el valor o denuedo, como dice aquí, pero yo hablo, aunque tenga miedo, aunque esté temblando, le hablo a otro del Señor Jesucristo. A veces no solamente tenemos nosotros que hablarle a alguien, sino el embajador no solamente es con los labios, con las palabras, sino con su vida, con su andar. ¿Dónde estaba metido el embajador? Que encontrar al embajador que estaba haciendo tal cosa. No está representando a su país, está llevando vergüenza a su país. Entonces yo como embajador tengo que saber cómo ando, dice el vivir con mi andar, cómo es, que sea agradable a Dios, que represente a Cristo, que yo tenga una vida que vaya cada día más siendo semejante a Cristo en santidad. Entonces no solamente soy embajador al hablar, al ponerme el traje, sino en mi vida diaria también tengo que hacerlo. Por lo tanto, la importancia de ser embajador de Cristo es que llamamos, pedimos, rogamos, como si Dios rogara por medio de nosotros. Dice el versículo 50, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, segunda de Corintios 5, 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios nos está usando a nosotros para rogar al hombre, a rogar al pecador no arrepentido, a que se reconcilie con Él. Es a nosotros que Dios usa. Dios no usa animales. Dios no usa sueños, ya los sueños pasaron. Dios dice en Hebreos que habiendo hablado antes por sueños, por visiones, por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y hoy nos está hablando por la palabra de Dios. Ya Dios reveló todo lo que iba a revelar. Por eso nosotros vemos que los apóstoles no existen ya. Los apóstoles fueron los que vieron y estuvieron con el Señor Jesucristo, lo vieron cara a cara. El último de ellos fue el apóstol Pablo, y dice que vio a Cristo, y Cristo le enseñó y le dijo todo lo que tenía que hacer, decir y enseñar. Entonces, un profeta es un predicador. Porque la profecía hablaba cuando una profecía no es decir cosas que van a suceder, estaba hablando de que iba a decir lo que Dios mandaba al pueblo a hacer. Y Dios nos manda a nosotros a que seamos, que prediquemos, dice, el mensaje de reconciliación. Por lo tanto, ya ellos, los apóstoles, hicieron su función. Nos enseñaron a nosotros, ahora nosotros tenemos que enseñarlo a otros. ¿Por qué estamos aquí? Porque alguien, un embajador de Cristo, nos habló, nos dio el mensaje de reconciliación. Creímos en Jesucristo, nos arrepentimos, nos convertimos a Él, creímos ese mensaje y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Creímos en Él. Y por eso hoy somos nueva criatura. Hoy nos ha salvado porque el amor de Cristo movió a esos hombres y mujeres para que nos hablaran la palabra. Ahora Dios nos mueve, nos manda a nosotros que somos embajadores y que tenemos que ir y llevar el mensaje, la palabra de reconciliación a aquellos que aún no le conocen. Mira lo que dice 2 Corintios 5:11. 2 Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice, persuadimos, movemos, animamos a otros, a los hombres. Por eso, porque tenemos el conocimiento de la palabra. El Señor nos ha mandado.
El Señor amonestó a Israel y a Judá y les dijo por medio de los profetas, los amonestó. Pero el pueblo de Israel muchas veces no obedeció. Pero los profetas hicieron su trabajo. Es responsabilidad de cada uno responder al mensaje de la reconciliación. No a nosotros, sino a Dios, que es a quien preparó a Jesucristo y lo mandó, lo sacrificó para entonces reconciliarnos con Él. O sea, que nosotros nos reconciliáramos con Él por medio de la fe en Jesucristo. Ahora nosotros también tenemos que anunciar su voluntad, porque Él tenía misericordia de su pueblo, como tiene hoy también misericordia de su pueblo. Dios dice, no quiero que ningún alma perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Dios tiene misericordia, y usted y yo. Ese hombre, ese marido mío, diría una hermana, ay, tantas cosas que me ha hecho ese hombre. Dios también tiene misericordia de él. No quiere que ese hombre se perezca. No quiere que esa mujer perezca. No quiere que esa vecina o ese vecino perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Dios en Isaías 55, versículos 6 y 7. Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora, nosotros vemos, buscad a Jehová. La realidad es que nosotros, por más que tratemos, no queremos buscar a Dios. Pero dice, la benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay oportunidad, porque Dios es que está interesado en que usted se reconcilie con Él. Por lo tanto, Él está ahí. Solamente tiene que tomar usted la decisión. Dice el versículo 7, deje el impío su camino, decida arrepentirse, y el hombre inicuo sus pensamientos, y devuélvase, conviértase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Ezequiel dice, 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios no quiere la muerte del que muere espiritualmente, del que está muerto espiritualmente. Él quiere que viva, pero la única manera es por la fe en Jesucristo. Y la pregunta que nos hacemos, ¿está usted obedeciendo con la función que Dios le ha dado de ser embajador de Él? ¿Está Dios rogando al pecador por medio de usted y por mí que se reconcilie con Él? O sea, estoy yo en el medio, estoy yo haciendo mi función de lo que Dios está haciendo. Cuando yo le estoy hablando, dando el mensaje de la reconciliación, el mensaje de salvación a una persona, ¿percibe la persona que realmente lo estoy haciendo por amor a Dios o por el amor de Dios? ¿Con qué actitud? Arrepiéntete. Te vas para el infierno, impío. Tenga cuidado. ¿Cuál es la actitud de Dios? Una cosa es que Dios dice la verdad, que el alma que pecare esa morirá, pero no usted y yo. Nosotros tenemos que decir lo que Dios dice y tenemos que decir lo que Dios quiere, que sean salvos. Dice que nosotros demos el mensaje de salvación con mansedumbre, con humildad, con amor, con misericordia. Por esa razón, como Él dice, aquí en el capítulo 5, versículo 20, dice la última parte, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Por esa razón, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense, hagan la paz con Dios. Pero nosotros tenemos que decirle eso a cada persona. Reconciliarse es cambiar mutuamente, cambiar el estatus, la relación que hay. Había una relación de enemistad, ahora de amistad. Pero todo esto no ha sido de nosotros, ha sido de Dios que ha obrado para que haya esa amistad por medio de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el Señor en Lucas 10, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Dice el Señor Jesucristo. Y dice que nosotros tenemos que ir a hacer lo que Él nos envió a hacer. Dice Lucas 14, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Allí cuando habla de la parábola de aquel hombre, Lucas 14, 23, que deseaba que en la cena fueran todos, pero no querían ir. A los que invitó, ellos no quisieron ir. No, yo tengo que ahora que ir a probar unos bueyes. No, yo tengo que hacer eso. Buscaron excusas. Y Él dijo: salgan a buscar. Es más, fuérzalos, anímalos, motívalos a entrar. Porque yo quiero que mi casa esté llena, se llene mi casa con invitados, invitados a la boda, que estén preparados para la boda, con vestiduras para la boda. Pero usted y yo como embajadores somos los que llamados a ir y llevarle ese mensaje de reconciliación, de salvación, para que hagan paz, la paz con Dios, amistad con Dios. ¿Qué nos dice Romanos 5:10? Vamos a ver. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. Por lo tanto, nosotros vemos que dice que Él hizo esto, hizo la paz con nosotros mediante la sangre de Cristo Jesús en la cruz. La pregunta es: ¿le ruego con amor? ¿Le llamo con misericordia? ¿Le pido con insistencia al enemigo de Dios que se reconcilie con Él? Bueno, pero si es enemigo mío, yo hablarle de que se reconcilie con Dios no me interesa. No decimos eso, pero actuamos así a veces. No nos preocupa. Cuando vamos en un vehículo, cuán difícil. Cada uno está hablando de algo en una fila, en el banco, pagando la energía eléctrica, o vamos en una guaguita, una voladora, y hay alguien por lo menos, bueno, no voy a hablarle a todos, pero al que está al lado, ¿y qué le digo? ¿Cómo le digo? Esa persona está ahí necesitando la reconciliación con Dios. Está esperando que alguien le hable, que alguien le diga lo que Dios ha decidido hacer y ha hecho por todos, que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Ahora, somos embajadores de y en nombre de Cristo, rogando a cada persona que se reconcilie con Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo que en Cristo fuésemos justicia de Él. Dios hizo en Cristo que nosotros fuésemos justicia en Él. O sea, que Dios, la justicia de Cristo, nos la puso a nosotros, nos la imputó a nosotros. Nosotros siendo pecadores. Y Él entonces explica aquí en el versículo 21 de 2 Corintios 5, nos explica cómo es que Dios ha logrado el que nosotros podamos ser reconciliados por medio de Jesucristo. Dice el versículo: al que no conoció pecado. Significa que Cristo no conoció pecado. Significa que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Aún dice Isaías 53, 4 y 6: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién? Jehová, el Hijo de Dios, Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros, sin ser pecador. Dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo voluntariamente. Dice el Señor que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice 1 Pedro 3:18. Dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado, siendo el Cordero de Dios perfecto, el sustituto perfecto. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Nosotros debemos morir en la cruz del Calvario. Nosotros debemos derramar nuestra sangre en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar, nos sustituyó. Es el sustituto perfecto. Era sin mancha, sin nada imperfecto. Y Él, entonces, Él no había cometido pecado. Dice que por nosotros se hizo pecado. Él no se hizo pecador, no fue pecador, no. Él cargó nuestros pecados y al cargar nuestros pecados se hizo pecado por nosotros. Dice el Señor que el impío el pío, el justo, el santo, el perfecto por los injustos. 1 Pedro 2, 22 a 24 nos dice, vamos a buscarlo, 1 Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 a 24. Dice, el cual no hizo pecado, hablando de Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es para que nosotros ahora vivamos para Él. No sigamos viviendo para nosotros. No sigamos viviendo para el mundo. No sigamos viviendo para agradar en la carne, en los deseos de la carne, sino vivamos ahora a la justicia, y por cuya herida, dice, fuisteis sanados. Y sabéis que Él padeció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Al que no conoció pecado, no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos, dice el versículo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para imputarnos su justicia. Para que Él satisficiera la justa ira de Dios. Entonces, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que hizo fue que Él, siendo nosotros los pecadores, es como si tuviéramos una deuda. Esa deuda, tenemos una deuda impagable, no podemos pagar. Pues tenemos que pagar obligatoriamente. Pero ¿qué sucede? Cristo viene y entonces con su muerte en la cruz del Calvario paga esa deuda, la consecuencia del pecado, la culpa del pecado. El infierno por el pecado. Pero no solamente eso, ese pago que Él hace, Él además de imputarnos, de ponernos su crédito, darnos ese crédito, entonces ahora Él nos ha dado un crédito sobre, no solamente ha quedado en cero la cuenta, sino que ha dado un crédito extra, y ese crédito es la vida eterna.
Por su misericordia no somos condenados, pero por su gracia nosotros tenemos la vida eterna que no merecemos. Ahí vemos el amor de Dios. Ahí vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos mueve. Dice que verá frutos. Quedará satisfecho. El Señor Jesucristo quedó satisfecho por el fruto de su muerte en la cruz del Calvario. Como dicen Romanos 3, 21, 26, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es para todos, la oportunidad está para todos. Todos tenemos la misma oportunidad. Pero usted y yo tenemos que hacer que sea oportuno, que ellos tengan la oportunidad de oír el mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación, como fieles mensajeros, como fieles embajadores. Dice Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios, entonces, la justicia de Él, Jesucristo, la justicia de Él, cuando Dios, Él paga, lleva su sangre y Dios la recibe como buena y válida, entonces Dios ahora no nos ve. Jesucristo tomó el pecado nuestro, tomó la culpa, las consecuencias del pecado nuestro, y ahora nos quitó esa consecuencia del pecado, y en vez de dejarnos así, nos ha dado su justicia. Por eso es que somos justificados, declarados justos. Ahora Dios nos ve por medio de la justicia de su Hijo Jesucristo. Ese mensaje tenemos que nosotros comunicarlos. Esa reconciliación está disponible para todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente y se convierte a Jesucristo. Por lo tanto, en conclusión, como embajador de Cristo, la pregunta es, ¿represento yo a Cristo fielmente? Hablo de Él con valor, le ruego con amor, le llamo con misericordia, le pido con insistencia al enemigo de Dios que se reconcilie con Él. Como embajador de Cristo, en nombre de Cristo, ¿soy yo digno representante de Cristo en el cumplimiento y ruego de Dios de que se reconcilien con Él, con mi andar, con mi forma de hablar y con el estudio de la palabra para poder comunicar el mensaje de Dios? Porque como embajadores tenemos que conocer cuál es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios está aquí. Este es el mensaje de Dios para que sean reconciliados. Por lo tanto, si usted y yo no estudiamos la palabra de Dios, no escudriñamos la palabra de Dios, ¿qué mensaje le vamos a dar? Los que yo considero, los que me dicen por ahí, me dicen por acá, me dicen por allá, y yo digo todo lo que me dicen por ahí, menos lo que Dios me dice. Entonces yo tengo que ser digno representante del Señor, diciendo exactamente lo que Él quiere para cada persona. Porque ya Cristo nos imputó, nos acreditó su justicia para pagar nuestra deuda por causa del pecado, por su misericordia. Ahora, por su gracia tenemos vida eterna. Por lo tanto, tenemos que cumplir como embajadores de Cristo, que somos por la gracia de Dios. Amigo, amiga, Dios mismo proveyó, efectuó el medio para que usted se reconcilie con Él. Él proveyó a su Hijo Jesucristo por su sacrificio, derramando la sangre en la cruz, su sangre en la cruz del Calvario, siendo sustituto suyo, tomando su lugar y el mío, por causa de nuestros propios pecados, para que la deuda nuestra, con su muerte sustitutoria. O sea que Él nos sustituyó, ya Él lo hizo, ya Él murió por nosotros, los que hemos conocido a Cristo, pero Cristo, Dios quiere que usted se reconcilie con Dios. Por eso nos mandó a nosotros a dar el mensaje y decirle, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Aún está a tiempo porque está vivo, porque está consciente. Llegará el momento donde no tendrá oportunidad.
Dice el Señor aquí ahora el tiempo aceptable. Es aquí hoy el día de salvación. Hoy, mañana, es posible, podría ser que no estemos. Hoy está la palabra de Dios. Hoy está la puerta abierta. Hoy Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy es el momento, saliendo de aquí, de nosotros también ser como embajadores que ya somos. Nosotros demos el mensaje de la palabra de la reconciliación a aquellos que no conocen al Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Gracias por tu santo sacrificio, el santo sacrificio que hiciste de tú despojarte de tu propio Hijo y entregarlo para morir por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que Él sacrificarse muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar y dándonos su justicia, acreditándonos esa vida eterna. Gracias. Oh Señor, que nosotros no seamos ingratos, que nosotros no seamos egoístas y nos quedemos con la salvación nuestra y nos olvidemos de aquellos que no conocen al Señor. Oh Señor, te rogamos que en este día tú nos uses y que en este día también aquellos que no te conocen vengan a Cristo y le digan: creo en ti, me arrepiento de mis pecados, yo quiero que tú me des la vida eterna, quiero reconciliarme con Dios. Oh Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.